Nos vamos mañana, sacamos todo el dinero. Vete a un asilo. Mi nuera llamó. Nos vamos mañana. Retiré todo el dinero de tus cuentas bancarias y vendí la casa. Vete a vivir a un asilo. Adiós, vieja. Yo mantuve la calma y sonreí. Ella no sabía que todo eso en realidad, cuando se enteraron de las Maldivas, se quedaron helados. Estaba guardando la última foto de mi esposo Harold en una caja cuando mi teléfono sonó. Era Melissa, mi nuera. No tuve tiempo ni de saludar. Su voz era diferente esa tarde. No fingía dulzura como hacía delante de Robert, mi hijo. Era puro hielo, pura crueldad destilada. Carol, te habla Melissa. Solo llamaba para avisarte que mañana temprano nos vamos de esta casa. Ya vendí todo. Firmé los papeles ayer. Me quedé quieta, sosteniendo la foto de Harold contra mi pecho. ¿Te gustan estas historias? Sigue la página para no perderte la próxima. ¿Vendiste qué, Melissa? La casa, Carol. Tu casa. Bueno, era tu casa. Ahora el dinero está en mi cuenta. También retiré todo lo que tenías en el banco. Robert firmó los poderes hace meses, ¿recuerdas? Cuando te pusiste tan confundida que no podías ni recordar tu propio nombre. Cerré los ojos. Recordaba perfectamente ese día. Recordaba cómo Melissa le había dicho a Robert que yo había olvidado tomar mis medicamentos otra vez, que había llamado a mi vecina por el nombre equivocado, que había dejado la estufa encendida. Todo mentiras. Melissa, esa casa es mía. Mi esposo y yo la compramos hace 40 años. Ella se rió. Fue una risa fría, metálica. ¿Tu esposo? Carol, tu esposo está muerto. Murió hace 1 año y medio. ¿Ves? Ahí está otra vez esa confusión. Por eso Robert y yo decidimos que lo mejor es que vayas a un lugar donde puedan cuidarte apropiadamente. ¿Un lugar? Un asilo, Carol. Un hogar de ancianos. Hay uno muy económico en la calle Maple. Aceptan casos de beneficencia. Hablé con ellos esta mañana. Tienen una cama disponible. Beneficencia. La palabra cayó sobre mí como un ladrillo. Melissa había vendido mi casa, robado mis ahorros, y ahora me estaba mandando a un asilo de beneficencia. ¿Robert sabe de esto? ¿Robert? ¡Ay, Carol! Robert fue idea de Robert. Bueno, fue mi idea, pero él estuvo de acuerdo inmediatamente. Está cansado de cuidarte, de tus olvidos, de tus episodios, de tu confusión constante. Dice que ya hizo suficiente. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era sorpresa, era confirmación. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que Harold muriera de un infarto cuando Robert tenía solo 15 años, había decidido que yo era descartable. Mañana a las 8 de la mañana viene un taxi a recogerte, continuó Melissa. Su voz ahora mecánica, como si estuviera leyendo una lista de compras. Puede llevar una maleta, solo una. El asilo no tiene mucho espacio. Ah, y Carol, una cosa más. ¿Qué? Vete a un asilo, vieja, y no vuelvas a llamar a mi esposo, no vuelvas a llamar a mis hijos. Ya no eres parte de esta familia. La línea se cortó. Me quedé sentada en el borde de mi cama, en la habitación de invitados, donde Melissa me había relegado hace 3 años, cuando ellos se mudaron a ayudarme con mis dificultades. La habitación que había sido el cuarto de costura de mi madre, donde Harold y yo habíamos planeado convertir en un estudio de arte cuando nos retiráramos. Miré alrededor, paredes desnudas, una cama estrecha, una lámpara barata, nada mío excepto la ropa en el pequeño closet y las pocas fotos que había logrado esconder de Melissa. Me puse de pie lentamente. Fui hasta el closet y moví los suéteres viejos del fondo. Detrás había una caja de zapatos. La saqué con cuidado. Adentro estaban los documentos. Los documentos que Melissa nunca encontraría porque nunca se había molestado en buscar. Los documentos que probaban que yo no estaba confundida, que no estaba senil, que no estaba perdiendo la cabeza. Documentos que probaban que Melissa había cometido el error más grande de su vida. Sonreí por primera vez en meses. Una sonrisa pequeña, pero real. Saqué mi teléfono y marqué un número que Melissa no conocía. Un número que había marcado hace exactamente 8 meses, cuando empecé a sospechar lo que ella estaba planeando. «Doctora Patricia, soy Carol.
Melissa acaba de llamar. Ya empezó. Sí, justo como usted dijo que pasaría. ¿Podemos proceder con la siguiente fase? La voz cálida de mi doctora llenó la línea. Carol, ya hablé con tu hermana en las Maldivas. Tu vuelo sale mañana a las 11 de la mañana. Para cuando Melissa se dé cuenta de lo que hiciste, ya estarás a medio mundo de distancia. Colgué y miré la foto de Harold otra vez. Lo siento, mi amor, susurré. Siento que nuestro hijo haya resultado así. Pero no voy a dejar que me destruyan. No después de todo lo que sobreviví contigo. Afuera escuché la puerta del garaje. Robert y Melissa habían llegado. Escuché sus voces en la cocina, riéndose de algo. No bajé a cenar. No salí de mi habitación. Tenía una maleta que empacar. Pero no para el asilo, para las Maldivas. Y cuando Melissa descubriera la verdad, ya sería demasiado tarde para detenerme. Conocí a la doctora Patricia Chen hace 12 años, cuando Harold tuvo su primer infarto. Ella fue quien nos explicó con paciencia que su corazón estaba débil, que necesitábamos cambiar nuestra vida, que teníamos que prepararnos para lo peor. Cuando Harold murió hace 1 año y medio, fue la doctora Patricia quien me sostuvo la mano en la sala de emergencias, quien me ayudó a respirar cuando sentí que me ahogaba, quien me recordó que yo era más fuerte de lo que creía. Y fue ella quien, hace exactamente 8 meses, notó algo que nadie más vio. Fue durante una consulta de rutina. Melissa había insistido en acompañarme, como siempre hacía. Se sentaba a mi lado en el consultorio, contestando preguntas que la doctora me hacía directamente a mí. Carol ha estado muy confundida últimamente, había dicho Melissa ese día, su voz llena de falsa preocupación. Ayer se olvidó de tomar sus medicamentos otra vez. Anteayer no recordaba dónde había puesto sus lentes. Los encontramos en el refrigerador. Yo había permanecido callada, mirando mis manos. Sabía exactamente dónde había puesto mis lentes. En la mesa de noche, como siempre. Fue Melissa quien los había movido al refrigerador. Yo la había visto hacerlo por el reflejo del espejo de mi habitación. La doctora Patricia me había mirado fijamente. Carol, ¿es cierto que pusiste tus lentes en el refrigerador? Había abierto la boca para decir la verdad, pero entonces vi la mirada de advertencia de Melissa. La misma mirada que usaba cuando me amenazaba con alejarme de mis nietos si no cooperaba. No lo recuerdo, había murmurado. Melissa había sonreído. Después de la consulta, mientras Melissa iba al baño, la doctora Patricia me había tomado del brazo. Carol, necesito que vuelvas mañana, sola. Hay algo que necesito revisar. Al día siguiente, le había dicho a Melissa que la farmacia había llamado sobre mis medicamentos. Tomé un taxi al consultorio de la doctora Patricia. «Carol», me había dicho ella, cerrando la puerta de su oficina, «¿qué está pasando realmente en tu casa?» Y entonces, por primera vez en meses, me había quebrado. Le conté todo. Cómo Melissa había convencido a Robert de mudarse a mi casa para ayudarme después de la muerte de Harold. Cómo lentamente había ido tomando control de todo. Las llaves del auto que desaparecieron. El teléfono que, accidentalmente, se cayó al agua. Los amigos que dejaron de visitarme porque Melissa les decía que yo estaba demasiado enferma para recibir visitas. «Me está haciendo parecer que tengo demencia», le había dicho, las lágrimas corriendo por mi cara. «Mueve mis cosas». Le dice a la familia que olvido conversaciones que nunca tuvimos. Robert le cree todo. La doctora Patricia había abierto mi expediente médico. «Carol, en los últimos 6 meses, Melissa ha solicitado 3 evaluaciones cognitivas para ti. 3. Cada vez que vengo, ella insiste en que muestras signos de deterioro mental severo. Pero tus exámenes salen perfectos. Tus análisis de sangre son normales. Tu presión es excelente para tu edad. No hay absolutamente nada mal contigo. Entonces, ¿por qué nadie me cree cuando digo que estoy bien?» «Porque Melissa es enfermera», había respondido la doctora Patricia. «Tiene credibilidad médica. Cuando ella dice que te vio hacer algo confuso, la familia le cree. Cuando tú dices que no lo hiciste, piensan que es tu confusión hablando». Me había hundido en la silla. No sé qué hacer. Si confronto a Robert, Melissa dirá que es mi paranoia.
Si trato de irme, dirá que no puedo cuidarme sola. Estoy atrapada. La doctora Patricia se había quedado en silencio por un largo momento. Carol, ¿confías en mí? Completamente. Entonces necesito que hagas algo que va a sonar absurdo. Necesito que finjas. ¿Que finja qué? Que finjas exactamente lo que Melissa dice que tienes. Confusión leve, olvidos ocasionales. Nada demasiado dramático, solo lo suficiente para que ella baje la guardia. No había entendido al principio. ¿Por qué haría eso? Eso solo le da más poder. Porque mientras ella cree que te está controlando, no está prestando atención a lo que estás haciendo realmente. Carol, si Melissa está planeando lo que creo que está planeando, necesitamos tiempo. Tiempo para proteger tus activos. Tiempo para documentar su abuso. Tiempo para construir un caso. Así comenzó todo. Durante los siguientes 8 meses, me convertí en actriz. Olvidaba nombres convenientes, perdía objetos que Melissa esperaba que perdiera. Me confundía sobre fechas que no importaban. Pero en secreto, con la ayuda de la doctora Patricia, estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba transfiriendo mis activos, creando trusts, documentando cada mentira que Melissa decía sobre mí, grabando conversaciones donde ella admitía su plan de internarme. Y sobre todo, estaba contactando a mi hermana en las Maldivas, mi hermana Diana, quien se había casado con un empresario local hace 35 años. Diana, quien administraba una propiedad que Harold había comprado en secreto hace décadas. Una propiedad que Melissa no sabía que existía. Una propiedad que ahora valía más de $2 millones. Ahora, empacando mi maleta en la habitación de invitados, sonreí al recordar la última conversación con la doctora Patricia. ¿Estás lista, Carol? Más que lista. Estoy libre. Guardé la última blusa en mi maleta. Dentro, escondidos entre la ropa, estaban todos los documentos que necesitaría. Documentos que probaban que la casa nunca fue vendida, que las cuentas que Melissa vació eran señuelos con apenas $8,000, que el verdadero dinero estaba a salvo en las Maldivas. Abajo escuché a Melissa riéndose en la cocina. Reía ahora. Pero mañana, cuando descubriera la verdad, su risa se convertiría en algo muy diferente. Algo que, finalmente, yo estaría muy lejos para escuchar. El vuelo a las Maldivas duró 23 horas con 2 escalas. 23 horas en las que no encendí mi teléfono. 23 horas de paz absoluta. Cuando finalmente aterrizamos en Malé, el sol estaba comenzando a ponerse. El aire era cálido, húmedo, completamente diferente al frío de febrero que había dejado atrás. Diana me esperaba en el aeropuerto. Mi hermana menor, ahora de 63 años, con el cabello completamente blanco pero los mismos ojos verdes brillantes de nuestra madre. Nos abrazamos por lo que pareció una eternidad. «Bienvenida a casa, Carol», me susurró al oído. Casa. La palabra se sentía extraña y perfecta al mismo tiempo. El auto que nos esperaba no era un taxi común. Era un Mercedes negro conducido por un hombre en uniforme impecable. Diana se subió como si fuera lo más natural del mundo. «Carol, este es Ibrahim. Él trabaja en la propiedad». «¿Qué propiedad?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Diana sonrió. «La tuya». Manejamos durante 40 minutos, dejando atrás el bullicio de la ciudad, pasando por pueblos pequeños, hasta que finalmente giramos hacia un camino privado bordeado de palmeras. Y entonces lo vi. No era solo una casa. Era un pequeño resort. 5 bungalows de lujo construidos sobre el agua cristalina, conectados por pasarelas de madera. Un edificio principal con techo de paja y ventanas enormes que daban a la playa. Jardines meticulosamente cuidados. Una piscina infinita que parecía fundirse con el océano. Me quedé sin palabras. Harold compró este terreno hace 25 años, explicó Diana mientras caminábamos hacia el edificio principal. Lo compró cuando vino a visitarme. Dijo que algún día lo convertiría en tu refugio, un lugar donde podrías ser libre. Pero nunca me dijo nada. Porque quería que fuera una sorpresa para tu retiro, pero entonces se enfermó. Y cuando murió, el terreno ya tenía estos edificios a medio construir. Yo terminé el proyecto. Lo he estado administrando desde entonces.
Entramos al edificio principal. Adentro era aún más hermoso. Pisos de madera pulida, muebles de ratán elegantes, ventiladores de techo que giraban lentamente. Y en la pared, una fotografía enorme de Harold y yo el día de nuestra boda. «Esto no puede ser real», murmuré. «Es muy real. Y es completamente tuyo. Harold lo dejó en un testamento que hizo aquí, bajo ley de Maldivas. Melissa nunca supo de su existencia porque nunca estuvo registrado en Estados Unidos». Me dejé caer en uno de los sofás, tratando de procesar todo. «¿Cuánto vale?». Diana se sentó a mi lado. La propiedad completa, incluyendo los bungalows que rentamos a turistas, está valuada en aproximadamente $2.100.000. Los ingresos del resort generan unos $200.000 al año después de gastos. 2 millones. $200.000 al año. Mientras Melissa pensaba que me había dejado sin nada, yo era dueña de un resort de lujo en las Maldivas. «Diana, ¿por qué nunca me dijiste?». Mi hermana tomó mi mano. «Porque Harold me hizo prometer que solo te lo diría cuando realmente lo necesitaras. Cuando estuvieras lista para dejar atrás tu antigua vida y comenzar una nueva. Hace 8 meses, cuando me llamaste llorando, contándome lo que Melissa estaba haciendo, supe que ese momento había llegado. Pasamos el resto de la tarde caminando por la propiedad. Diana me mostró cada bungalow, explicándome cómo funcionaba el negocio, presentándome al personal. 6 empleados locales que mantenían todo impecable. «Puedes vivir aquí permanentemente», dijo Diana. «O puedes venir y ir como quieras. La propiedad es tuya. Haz con ella lo que te haga feliz». Esa noche me instalé en el bungalow principal, el que Harold había diseñado específicamente para mí. Tenía una cama enorme con dosel de tela blanca, un baño con bañera que daba al océano, una terraza privada donde las olas rompían suavemente debajo. Me senté en la terraza con una copa de vino, viendo la luna reflejarse en el agua. Por primera vez en 18 meses, desde la muerte de Harold, me sentí completa. Mi teléfono, que había mantenido apagado, finalmente lo encendí. 53 llamadas perdidas de Melissa, 31 de Robert, 16 mensajes de voz. Escuché el primero. Era de Melissa, su voz chillando histeria. «¿Dónde está el dinero, Carol? Las cuentas están vacías. Me mentiste. Nos engañaste. Devuelve nuestro dinero inmediatamente o llamaré a la policía». Nuestro dinero, como si alguna vez hubiera sido suyo. Escuché el segundo mensaje. Era Robert, su voz temblorosa. «Mamá, ¿qué hiciste? Melissa dice que las cuentas están vacías, que la venta de la casa fue cancelada. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Esto tiene que ser un error». No había error, solo consecuencias. El tercer mensaje era de Melissa otra vez, pero esta vez su voz era diferente, fría, calculadora, peligrosa. «Carol, no sé qué crees que estás haciendo, pero esto no ha terminado. Tengo abogados. Tengo testigos que declararán sobre tu incapacidad mental. Tengo documentos médicos que prueban que no puedes manejar tus propias finanzas. Vas a devolver ese dinero, vieja estúpida, o te voy a destruir». Borré todos los mensajes sin escuchar el resto. Marqué un número. La doctora Patricia contestó al primer timbre. «Carol, ¿llegaste bien?» «Llegué perfectamente». «Diana, ¿todo está en orden legal?» «Completamente. Los abogados aquí confirmaron que todos tus activos están protegidos bajo ley internacional. Melissa no puede tocarte. Ella dice que tiene documentos médicos que prueban mi incapacidad». La doctora Patricia se rió. «Que los presente. Yo tengo 8 meses de evaluaciones que prueban exactamente lo contrario. Tengo grabaciones de ella admitiendo que mintió sobre tu condición. Tengo testimonios de enfermeras que presenciaron su abuso. Carol, si Melissa quiere pelear esto legalmente, va a perder. Y va a perder feo». Colgué y miré el océano. Melissa quería guerra, pero no sabía que ya la había perdido. 3 días después, Robert me llamó desde un número desconocido. Esta vez contesté. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». Su voz sonaba rota, completamente destruida, y por primera vez
sentí algo que no esperaba sentir. Duda. Escribe el nombre de tu ciudad para saber hasta dónde llegan mis historias. Sigan. Mamá, por favor, solo escúchame 5 minutos. La voz de Robert sonaba como si hubiera estado llorando durante días. No era la voz del hombre que había firmado poderes para que su esposa robara mi dinero. Era la voz del niño que solía treparse a mi cama durante las tormentas. ¿5 minutos para qué, Robert? ¿Para que me convenzas de volver? ¿Para que perdone a tu esposa por robarme? ¿Para que finja que no me echaste de mi propia casa? No sabía, mamá. Te juro por Dios que no sabía lo que Melissa estaba planeando. Me reí. Fue una risa amarga que me sorprendió a mí misma. Robert, tú firmaste los poderes. Tú estuviste de acuerdo en que yo necesitaba estar en un asilo. Tú permitiste que ella me tratara como basura durante 3 años, porque pensé que estabas enferma. Melissa me mostraba reportes médicos, me decía que la doctora Patricia estaba preocupada por ti. Me enseñó fotos de cosas que supuestamente habías hecho. Una vez me mostró una foto de la estufa encendida sin nada encima. Dijo que te habías olvidado de apagarla. Yo nunca dejé la estufa encendida. Lo sé ahora. Encontré todas las fotos en su laptop. Ella las preparaba. Dejaba la estufa encendida y te tomaba fotos cuando estabas en otra habitación. Movía tus cosas y documentaba dónde las ponía. Mamá, ella fabricó todo. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y algo que no quería nombrar. Compasión, tal vez. O quizás solo el último vestigio de amor maternal. ¿Y cuándo descubriste esto, Robert? ¿Antes o después de que Melissa te dijera que las cuentas bancarias estaban vacías? Silencio largo. Después, admitió finalmente, su voz quebrándose. Lo descubrí después, cuando ella empezó a gritarme que tú la habías engañado, que habías escondido el dinero. Fui a buscar los documentos de los poderes y encontré todo lo demás, carpetas enteras de mentiras. ¿Y eso te hizo cambiar de opinión sobre mí? ¿El hecho de que ya no había dinero que robar? No, mamá, me hizo ver quién es realmente mi esposa y quién he sido yo estos últimos años. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Dejé que te hiciera daño. Dejé que te quitara tu dignidad. Creí cada mentira porque era más fácil que enfrentarla. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De quedarme solo, de perder a mis hijos. Melissa me amenazaba todo el tiempo. Decía que si yo te defendía, si cuestionaba cualquier cosa que ella dijera sobre ti, me divorciaría y me quitaría a los niños. Y yo fui tan cobarde que le creí. Una parte de mí quería gritarle, decirle que no había excusa para lo que había permitido. Pero otra parte, la parte que lo había criado sola, que había trabajado dobles turnos para darle una educación, entendía el miedo de perder a tus hijos. Robert, Melissa me dijo que me fuera a vivir a un asilo. Me dijo que era basura, que ya no era parte de la familia. Lo sé, escuché la grabación. ¿Qué grabación? Melissa grabó la llamada. Quería tenerla como evidencia de tu confusión mental, para usarla si alguna vez tratabas de reclamar el dinero. La encontré en su teléfono. Mamá, cuando la escuché, cuando oí cómo te habló, me enfermé físicamente. Vomité. Me levanté de la silla en mi terraza y caminé hacia la orilla del agua. Las olas lamían suavemente los pilotes de madera debajo del bungalow. ¿Dónde está Melissa ahora? En casa de su madre. Le pedí que se fuera hace 2 días. Cuando confronté todo lo que encontré, cuando le dije que sabía que habías mentido sobre tu salud, se puso histérica. Empezó a gritar que yo era un traidor, que estaba eligiéndote a ti sobre ella. ¿Y los niños? Están conmigo. Melissa intentó llevárselos, pero su propia madre la detuvo. Su madre siempre supo cómo era ella realmente. Me lo dijo cuando llegó. Me dijo que debió advertirme hace años. Robert respiró profundo. Mamá, hay algo más que necesitas saber. Algo que descubrí en los archivos de Melissa. ¿Qué cosa? Melissa no solo estaba robando de ti. Estaba robando de nuestros propios hijos. Sentí que el estómago se me caía. ¿Qué quieres decir? Los fondos educativos que papá Harold estableció para los niños. $200,000 en un trust que solo podía usarse para su educación.
Melissa encontró una manera de acceder a ellos. Ha estado sacando dinero durante 2 años. Ya no queda nada. $200,000. El dinero que Harold había ahorrado meticulosamente durante años, trabajando horas extras, sacrificando vacaciones, todo para asegurar que sus nietos pudieran ir a la universidad. ¿Cómo? Falsificó documentos. Convenció al administrador del trust de que el dinero era para gastos médicos tuyos. Presentó facturas médicas falsas, reportes de doctores que nunca existieron. Mamá, es peor de lo que pensé. Mucho peor. Me senté en la arena, sintiendo que las piernas no me sostenían. Robert, ¿por qué me estás contando esto? Porque necesito tu ayuda. Los abogados dicen que podemos recuperar el dinero si presentamos cargos criminales contra Melissa. Pero necesitamos que tú testifiques sobre las facturas médicas falsas. Necesitamos que la doctora Patricia confirme que esos tratamientos nunca existieron. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. ¿Quieres que vuelva a Estados Unidos para ayudarte a meter a tu esposa en la cárcel? Quiero que vuelvas para ayudarme a proteger a tus nietos, para ayudarme a recuperar lo que papá les dejó. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé de la peor manera posible, pero ellos son inocentes en todo esto. Miré hacia el resort. Diana estaba en la terraza del edificio principal hablando con uno de los empleados. Mi nueva vida, mi santuario, mi paz. Necesito pensarlo, Robert. ¿Cuándo volverás? No dije que volvería. Mamá, por favor, déjame pensarlo. Te llamaré en una semana. Colgué antes de que pudiera responder. Diana bajó a la playa y se sentó a mi lado. ¿Era Robert? Asentí. ¿Qué quería? Que vuelva, que ayude a destruir a Melissa. ¿Y qué vas a hacer? Miré el océano, las olas eternas, el horizonte infinito. No lo sé, Diana. Honestamente, no lo sé. Esa noche recibí un email. Era de la escuela de mi nieto mayor, Tommy. Un mensaje automático sobre el próximo semestre. En el mensaje había una nota. El pago de la matrícula está vencido. Por favor, contactar administración. Tommy tenía 12 años. Soñaba con ser ingeniero. Harold solía decir que tenía sus mismas manos de constructor. Y Melissa le había robado su futuro. Marqué el número de Robert. Vuelvo en 3 días, pero no por ti, por ellos. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. Esta vez no sentía miedo ni alivio. Sentía determinación. Robert me esperaba en el aeropuerto. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. No lo abracé. No todavía. Simplemente asentí. ¿Dónde están los niños? En la escuela. Pensé que sería mejor que habláramos primero. Manejó en silencio hasta una cafetería cerca del aeropuerto. Nos sentamos en una mesa del fondo. Él ordenó café que no tomó. Yo pedí té que tampoco toqué. Gracias por venir, dijo finalmente. No vine por ti, Robert. Vine porque Harold pasó 20 años ahorrando ese dinero para sus nietos, y no voy a dejar que Melissa se salga con la suya. Él asintió mirando su taza. Los abogados quieren reunirse contigo mañana. Necesitan tu testimonio sobre las facturas médicas falsas. También necesitan que la doctora Patricia confirme que nunca autorizó esos tratamientos. La doctora Patricia ya preparó toda la documentación. Tiene registros completos que prueban que Melissa mintió sobre mi condición médica. Robert levantó la vista. ¿Sabías? ¿Sabías todo este tiempo que ella estaba mintiendo? Desde hace 8 meses, la doctora Patricia me ayudó a documentar todo. ¿Y nunca dijiste nada? ¿A quién le iba a decir, Robert? ¿A ti? Tú creías cada palabra que salía de la boca de Melissa. Si yo hubiera tratado de decirte la verdad, habrías pensado que era mi confusión hablando. Él cerró los ojos, el dolor visible en su rostro. Tienes razón, no te hubiera creído. Dios, mamá, fui tan ciego. No fuiste ciego, fuiste cobarde. Hay una diferencia. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Robert se encogió como si lo hubiera golpeado. Lo sé.
Y no espero que me perdones. Solo espero que me des la oportunidad de arreglarlo. ¿Cómo planeas arreglarlo, Robert? ¿Cómo arreglas 3 años de abuso? ¿Cómo arreglas haberme echado de mi propia casa? No puedo, pero puedo asegurarme de que Melissa pague por lo que hizo. Puedo recuperar el dinero de los niños. Puedo divorciarme de ella y asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a nadie. ¿Ya iniciaste el divorcio? Ayer. Mi abogado presentó los papeles. Melissa todavía no lo sabe. Se los van a entregar mañana. Tomé un sorbo de mi té, que ya estaba tibio. ¿Y la custodia de los niños? Mi abogado dice que tengo un caso sólido. Melissa cometió fraude, robó de sus propios hijos. Ningún juez le va a dar custodia después de eso. A menos que ella encuentre una manera de culparme a mí, de decir que yo manipulé todo. Robert sacó una carpeta de su maletín. Por eso necesitamos ser más inteligentes que ella. Mira esto. Abrió la carpeta. Adentro había documentos, emails, capturas de pantalla de conversaciones. Esto es todo lo que encontré en la computadora de Melissa. Emails donde discute con su hermana cómo iban a dividir tu dinero una vez que te internaran. Mensajes de texto donde se burla de tu supuesta confusión. Conversaciones donde planea exactamente cómo falsificar los documentos del trust. Revisé cada página. Era devastador. No solo la evidencia del crimen, sino la crueldad casual con la que Melissa hablaba de mí. Esta vieja estúpida finalmente va a servir para algo, había escrito en un mensaje a su hermana. Cuando la internemos, venderemos todo y nos iremos a Hawái. ¿Viste este? Preguntó Robert, señalando otro email. Era de hace 6 meses. Melissa escribiéndole a alguien llamado Derek Moss. Derek puede falsificar los documentos médicos que necesitamos. Trabaja en un hospital en Nevada. Me debe un favor. Solo necesito las firmas de 2 doctores y podemos declarar a Carol mentalmente incompetente. ¿Quién es Derek Moss? Un exnovio de Melissa. Trabaja como administrador de hospital. Aparentemente tiene acceso a sellos oficiales y papel membretado. Mamá, esto no fue un plan improvisado. Melissa estuvo planeando esto durante más de 1 año. Sentí náuseas. 1 año. Mientras yo cocinaba para ella, mientras cuidaba a sus hijos, mientras trataba de ser una buena suegra, ella estaba planeando destruirme. ¿Los abogados saben de esto? Saben de los emails sobre el dinero. No saben sobre Derek Moss todavía. Quería preguntarte primero si querías que lo incluyéramos. ¿Por qué no querrías incluirlo? Robert se veía incómodo. Porque si involucramos a Derek, esto deja de ser un caso civil de fraude familiar. Se convierte en conspiración criminal. Melissa podría ir a prisión por mucho tiempo. ¿Y eso te preocupa? Es la madre de mis hijos, mamá. Sé que suena ridículo después de todo lo que hizo, pero ellos la aman. Si va a prisión, eso los va a destruir. Miré a mi hijo, el hombre que había permitido que su esposa me abusara durante años, el hombre que había firmado documentos para robar mi dinero, el hombre que solo había reaccionado cuando descubrió que ella también estaba robando de sus hijos. Pero también vi al niño que solía traerme flores del jardín, al adolescente que trabajó 2 empleos para ayudarme a pagar las cuentas después de que Harold murió, al padre que, a pesar de todo, estaba tratando de proteger a sus hijos. Robert, escúchame muy bien. Melissa no solo me robó a mí, les robó a tus hijos su futuro, les robó el regalo que su abuelo les dejó, y estaba dispuesta a internarme, a quitarme mi libertad, mi dignidad, mi vida, todo por dinero. Lo sé. Si tus hijos la aman, es porque no saben quién es realmente, pero eventualmente lo descubrirán. Y cuando lo hagan, va a ser peor si ella sigue libre, manipulándolos, enseñándolos que está bien lastimar a la gente si obtienes algo a cambio. Robert se pasó las manos por la cara. ¿Qué sugieres que hagamos? Sugieres que uses toda la evidencia. Todo. Los emails, Derek Moss, las facturas falsas, todo. Y dejas que enfrente las consecuencias completas de sus acciones. Eso significa prisión. Eso significa justicia. Robert se quedó callado por largo tiempo. Finalmente asintió. Está bien. Hablaré con los abogados mañana. Les daré todo. Bien. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos. Finalmente, Robert habló,
su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que había sido mi mundo entero durante tanto tiempo. No lo sé, Robert. Honestamente no lo sé. Pero puedo decirte esto. Si realmente quieres ganarte mi perdón, empieza por ser el padre que tus hijos necesitan. Sé el hombre que tu padre era, no el hombre que dejó que su esposa abusara de su madre. Él asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo intentaré, te prometo que lo intentaré. Me levanté para irme. Mamá, ¿dónde vas a quedarte? En un hotel. No voy a quedarme en tu casa. Esa casa era tuya. Melissa nunca la vendió realmente. Los documentos eran falsos. Todavía es tuya. Me detuve en la puerta. Lo sé, Robert, pero ya no quiero esa casa. Tiene demasiados recuerdos malos. Cuando todo esto termine, la voy a vender. Y con ese dinero voy a reconstruir el fondo educativo de tus hijos. Cada centavo que Melissa robó, yo lo voy a reemplazar. Salí de la cafetería antes de que pudiera responder. Afuera, el sol se estaba poniendo. Pensé en las Maldivas, en las puestas de sol sobre el océano, en la paz que había encontrado allí. Pronto volvería. Pero primero tenía que terminar esto. Por Harold, por mis nietos y por mí misma. El juicio duró 3 semanas. 3 semanas de testimonios, evidencia, y la lenta desintegración de las mentiras de Melissa. Yo estuve presente cada día, sentada en la tercera fila, directamente en su línea de visión. Quería que me viera. Quería que supiera que la mujer que había tratado de destruir era la misma que ahora la estaba llevando ante la justicia. La doctora Patricia testificó primero. Trajo 8 meses de evaluaciones médicas que probaban que yo estaba completamente sana mentalmente. Trajo grabaciones de conversaciones donde Melissa admitía haber fabricado evidencia de mi confusión. La señora Carol Sullivan no tiene ni ha tenido nunca signos de demencia o deterioro cognitivo, declaró la doctora Patricia, su voz firme y profesional. Su nuera sistemáticamente falsificó condiciones médicas para justificar abuso financiero y emocional. Melissa, sentada junto a su abogado defensor, mantuvo una expresión de piedra. Pero vi cómo sus manos temblaban cuando la doctora presentó las grabaciones. Luego testificó el administrador del Trust de los Niños, un hombre mayor llamado Richard Webb, quien había sido amigo de Harold durante décadas. Me presentó facturas médicas por más de $180,000, explicó, su voz quebrada por la vergüenza. Facturas de tratamientos especializados para la señora Sullivan. Nunca sospeché que fueran falsas. Melissa es enfermera. Parecía tan preocupada por su suegra. El fiscal presentó las facturas, todas firmadas por doctores que no existían, todas con sellos de hospitales que nunca habían tratado a ninguna Carol Sullivan. Derek Moss, el exnovio que había ayudado a Melissa a falsificar los documentos, había aceptado testificar a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador. Melissa me contactó hace 2 años, dijo, evitando la mirada de ella. Me pidió que la ayudara a crear documentación médica falsa. Me dijo que su suegra estaba abusando de ella emocionalmente, que necesitaba protegerse legalmente. Yo fui lo suficientemente estúpido para creerle. Melissa finalmente habló durante el 4.º día del juicio. Su abogado la había preparado bien, pero no pudo esconder lo que realmente era. Solo estaba tratando de proteger a mi familia, dijo, su voz temblando con lágrimas calculadas. Carol estaba enferma, estaba confundida. Alguien tenía que tomar decisiones por ella. El fiscal se levantó. Señora Hayes, llamar a su suegra y decirle, vete a un asilo vieja, ¿era proteger a su familia? Melissa parpadeó. Yo nunca dije eso. El fiscal reprodujo la grabación. La voz de Melissa llenó la sala del tribunal, fría y cruel. Vete a vivir a un asilo y no vuelvas a llamar a mi esposo. Ya no eres parte de esta familia. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo su abogado cerraba los ojos, sabiendo que el caso estaba perdido. Pero el momento que más recuerdo fue cuando me tocó testificar. Subí al estrado con la misma calma con la que había empacado mi maleta aquella noche. La misma calma con la que había volado a las Maldivas.
la calma de alguien que ya había ganado, sin importar lo que dijera el veredicto. Señora Sullivan, comenzó el fiscal, ¿puede decirnos cómo se sintió cuando su nuera la llamó para decirle que la echaba de su propia casa? Miré directamente a Melissa. Me sentí libre. Hubo un murmullo en la sala. ¿Libre? Sí, porque en ese momento supe que ya no tenía que fingir. Ya no tenía que pretender que mi familia me amaba cuando claramente no era así. Ya no tenía que sacrificar mi dignidad por mantener la paz. Melissa me dio el regalo más grande que alguien me ha dado en años. Me dio permiso de dejarlos ir. Melissa me miraba con odio puro. Ya no había lágrimas falsas, solo rabia de haber sido superada. El veredicto llegó después de solo 4 horas de deliberación. Culpable de fraude, culpable de abuso de ancianos, culpable de robo, culpable de falsificación de documentos. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión severa, miró a Melissa directamente. Señora Hayes, usted traicionó la confianza de su familia de la manera más calculada y cruel posible. Robó de una mujer vulnerable, robó de sus propios hijos y lo hizo sin un ápice de remordimiento. La sentenció a 4 años en prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional. Robert, sentado al otro lado de la sala con los niños en casa de su madre, bajó la cabeza. No sé si fue de alivio o de dolor. Melissa fue escoltada fuera de la sala. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. Esto no ha terminado, Carol. Voy a apelar, voy a salir, y cuando salga, voy a recuperar a mis hijos. La miré sin parpadear. Melissa, en 4 años tus hijos van a tener 16 y 14. Van a saber exactamente quién eres. Y cuando salgas, no van a querer nada contigo. La guardia la empujó suavemente hacia adelante. Fue la última vez que la vi. Después del juicio, me reuní con Robert en la cafetería del juzgado. Lucía exhausto, pero también aliviado. Gracias, mamá, por testificar, por hacer esto. Lo hice por tus hijos, Robert, no por ti. Lo sé. Pero aún así, gracias. Saqué un sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. ¿Qué es esto? Documentos del Fondo Educativo Restaurado para Tommy y Emma. Vendí la casa la semana pasada. Usé el dinero para reemplazar cada centavo que Melissa robó. Hay $200,000, exactamente como Harold lo dejó. Robert abrió el sobre con manos temblorosas. Cuando vio los documentos, comenzó a llorar. Mamá, no tenías que hacer esto. Sí tenía. Harold pasó años ahorrando ese dinero. No iba a dejar que el egoísmo de Melissa destruyera su legado. ¿Qué hay de ti? ¿Dónde vas a vivir? Sonreí. Vuelvo a las Maldivas. El resort es mi hogar ahora. Diana y yo lo estamos expandiendo. Vamos a construir 3 bungalows más. ¿Vas a quedarte allá permanentemente? La mayor parte del tiempo sí, pero voy a volver cada 6 meses, para ver a los niños, para asegurarme de que estés siendo el padre que necesitan. Robert asintió. ¿Podré visitarte? ¿Algún día? Cuando haya demostrado que puedo ser mejor. Miré a mi hijo. Vi al niño que había sido, al hombre que se había convertido y al hombre que tal vez, algún día, podría llegar a ser. Pregúntame de nuevo en 1 año, cuando hayas demostrado que realmente cambiaste, cuando tus hijos puedan decir que su padre es un hombre de honor. Me levanté para irme. Robert se levantó también. Mamá, una cosa más. Encontré algo en las cosas de papá. Una carta. La escribió 2 semanas antes de morir. Estaba dirigida a ti. Sacó un sobre amarillento de su chaqueta. Lo tomé con manos temblorosas. Esa noche, en mi habitación de hotel, abrí la carta de Harold. Mi querida Carol, si estás leyendo esto, significa que me fui antes de poder mostrarte tu sorpresa. Las Maldivas, nuestro refugio. Compré ese terreno pensando en el día en que finalmente estaríamos solos, libres, sin preocupaciones. Sé que Robert y Melissa van a darte problemas. Lo veo en la forma en que ella te mira, en la forma en que él se vuelve más pequeño cuando está con ella. Por eso hice el trust de los niños inaccesible para ella. Por eso puse la propiedad de las Maldivas solo a tu nombre. Carol, no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres.
Eres la mujer más fuerte que he conocido. La mujer que me salvó cuando perdí mi trabajo. La mujer que crió a nuestro hijo prácticamente sola cuando yo estaba construyendo el negocio. Si alguna vez necesitas escapar, las Maldivas están esperándote. Te amo. Siempre te amaré. Harold. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi billetera. 2 días después, volé de regreso a las Maldivas. Diana me recibió en el aeropuerto con un abrazo apretado. ¿Cómo te fue? Justicia, respondí simplemente. Esa noche me senté en la terraza de mi bungalow, viendo el sol hundirse en el océano. En mi mano tenía una copa de vino. En mi corazón, finalmente, había paz. Melissa había intentado destruirme, pero todo lo que logró fue liberarme. Yo no había necesitado venganza elaborada. No había necesitado humillarla públicamente. Solo había necesitado protegerme, defender lo que era mío y dejar que la verdad hiciera el resto. Y ahora, a los 68 años, finalmente estaba viviendo la vida que siempre merecí. Una vida de dignidad, de paz, de libertad. Una vida que nadie podría quitarme nunca más. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Fin.